Y el tema que vamos a compartir en esta hora se llama Señor, ¿qué está pasando? ¿Cómo es, iglesia? Señor, ¿qué está pasando? Es una pregunta, Señor, ¿qué está pasando? En Jeremías 33, versículo 3, dice la Biblia, versículo conocido: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dele un aplauso fuerte a la palabra del Señor. Es un versículo que nos invita a buscar la presencia de Dios, a clamar, a estar allí en el secreto con Dios, y donde Él se compromete, y Él mismo lo está diciendo, que si nosotros clamamos, Él nos va a responder. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios de respuesta? Amén. Cuando tú clamas, Dios te va a responder. Pero dice allí: te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y quiero enfocar nuestro mensaje en esa parte. Otras versiones, como la versión de las Américas, dice: y te revelaré cosas que tú no conoces, que no sabes. Te revelaré. Otra versión dice: te haré conocer cosas ocultas que tú no sabes, que tú no conoces. Y todos nosotros tenemos momentos en la vida donde atravesamos situaciones donde no entendemos qué es lo que pasa. De repente la cosa se pone difícil, como lo que estábamos escuchando ahora en el testimonio. Un día tú estás bien y al otro día te levantas con un infarto. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Y la vida da unos giros que muchos de nosotros no estamos preparados. Y cuando suceden cosas que nosotros no entendemos, perdemos el empleo, viene una enfermedad, algo sucede con nuestros hijos, o se daña el negocio, o se cierran puertas, uno se pregunta: Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto en mi vida? Y es allí donde nosotros tenemos que asirnos de lo que dice este versículo: clama a mí y yo te responderé y te revelaré. ¿A cuánto les gustaría que Dios les revelara, les mostrara lo que está pasando en su vida? ¿Cuántos les gustaría saber qué es lo que está pasando en su vida en este momento? Fíjense que quiero que meditemos en unos casos de la Biblia donde el pueblo de Dios llegó a momentos así, como los que yo estoy describiendo, a momentos donde no sabían qué es lo que estaba pasando. Por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 1, dice la Biblia: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Vino una hambruna, empezó a presentarse una escasez. Y pasó 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años en una escasez. ¿Cuántos de nosotros, los que estamos aquí, hemos pasado por tiempos de escasez? Levánteme la mano. Y tiempos de escasez prolongados, que tú dices: Dios, ¿por qué? ¿Por qué no mejoran las finanzas? ¿Qué es lo que pasa? Pues este era el caso de lo que estaba sucediendo en el pueblo. 3 años consecutivos de hambre, sin aparente razón. Y dice la Biblia: y David, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Consultó a Jehová. Empezó a buscar a Dios. Y yo creo que no fue una cuestión de un día. Yo creo que si uno lleva 3 años con un hambre, yo creo que ha sido mucho el clamor también. Cuando dice consultó David a Jehová, no es que pasaron 3 años y después le dio por preguntar. Él venía clamando y diciendo: Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué llevamos 2 años, 3 años con hambre? Señor, muéstrame. Empezó a clamar y Dios, ojo, le respondió y le dijo, Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. ¿Usted qué le parece esto?
A mí me parece impresionante. No sé si usted leyendo el versículo pueda como meditar en lo grave del asunto. Saúl se había muerto hace tiempo. Era una cosa del pasado que ni siquiera tenía que ver con él, que él no había hecho eso y que estaba perjudicando el presente del pueblo de Israel. ¿A cuánto les parece eso impresionante? Cómo vino un tiempo de hambre y él dice: Señor, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? Señor, ¿qué acontece? Y viene lo que dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé, te revelaré. Y viene la palabra de Dios, dice: mire, hay algo que sucedió en el pueblo. Hace años Saúl, el rey antes que tú estuvieras, mató a unos hombres que no tenía que matar. Mató a los Gabaonitas. ¿Quiénes eran los Gabaonitas? Los Gabaonitas fueron unos hombres que cuando Josué estaba conquistando la tierra, vinieron disfrazados porque tenían miedo de que el pueblo de Israel los matara, porque venían con la victoria de Dios, y vinieron disfrazados haciéndose pasar de que ellos eran habitantes de un pueblo muy lejano, e hicieron un pacto con Josué de paz. Y cuando ellos hicieron el pacto con Josué de paz, Josué les prometió delante de Dios, hizo un pacto con todo el pueblo y dijo: nosotros nunca los vamos a matar a ustedes, nunca. Hicieron un pacto delante de Dios. Y resulta que después se dieron cuenta que era un engaño, que ese pueblo estaba cerca, que no eran ningunos mancitos, que no estaban lejos, pero ya habían hecho un pacto con Dios. Y escúcheme lo que le voy a decir: los pactos con Dios son serios. ¿Cuántos han hecho pacto con Dios? Yo quiero preguntarte una cosa: ¿cuántos de los que estamos aquí le hemos hecho promesas a Dios? Levánteme la mano. Hemos hecho pactos con Dios. Mira, no te olvides, porque a Dios no se le olvida lo que pacta contigo, lo que tú has pactado. Mire, ellos hicieron un pacto y dijeron: nunca vamos a matar a los Gabaonitas. Pero después se levantó un hombre llamado Saúl, y lo que hizo fue que empezó a matarlos. Ojo, rompiendo, violando un pacto que se había hecho con él. Miren lo que dice en el versículo 2. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. David tuvo que ir a solucionar algo del pasado y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. ¿Qué habían hecho? Juramento, un pacto. Los juramentos son cosas delicadas, iglesia. Eso no es de que yo hice un pacto con Dios y se me olvidó. Ojo con eso. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Y un pacto que no estaba siendo cumplido había traído escasez y había traído estancamiento en la vida del pueblo de Israel. Un pacto quebrantado. Escúcheme, David llega y le dice, está clamando por 3 años: Señor, muéstrame qué es, muéstrame qué es. Por eso es que nosotros tenemos que ser gente de oración, que clama y dice: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué llevo tanto tiempo en este círculo? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué estoy estancado? Y viene la palabra de Dios. Hay un pacto quebrantado, hay un juramento que no se cumplió, hay algo que está afectando. Y si tú no arreglas eso, David, sigue el hambre. ¿Sabes qué hizo David? Si tú has leído la Biblia, y te invito a que leas el resto del capítulo, David va a los Gabaonitas y les dice: Dios dice que nosotros tenemos un problema y el hambre está aquí por causa de un pacto que se quebrantó con ustedes. Díganme ustedes cómo podemos solucionar eso. ¿Y sabes qué dijeron ellos? Dijeron: queremos 3 de 7, que saque 7 descendientes de la casa de Saúl y que los degollemos nosotros. Queremos degollarlos así como ellos degollaron a nuestra descendencia. Tráiganos 7 descendientes de Saúl. Y el rey David le tocó hacer eso. Trajo 7 hombres
y los gabaonitas los degollaron y empezó otra vez a prosperar el pueblo. Se acabó la hambruna, se solucionó. Ahora, tranquilo que usted no tiene que ir a degollar a la suegra, ni tiene que ir a degollar al hermano, ni tiene que ir a degollar al amigo ese con el que hizo el pacto atrás. No. Eso eran tiempos de guerra y tiempos diferentes, y por eso hay veces la cosa suena difícil. Pero, ojo, la cuestión es que, y el punto que yo quiero traer, iglesia, es que algunas veces están pasando cosas en nuestra vida y nosotros necesitamos saber, Señor, ¿qué está pasando? Y a lo mejor puede ser que nosotros hayamos hecho promesas delante de Dios que no hemos cumplido, que hemos hecho pactos, que hemos hecho juramentos en medio de dificultad, porque yo sé que cuando uno está en dificultad uno dice: Dios, sácame de aquí, te serviré. ¿Cierto? Mira lo que contaba el hermano ahorita, que el Señor le dijo: te voy a sanar, pero vas a contar el testimonio. Y el hermano aquí tuvo que venir y cumplir, ¿cierto? Cumplir. Tenemos que cumplir con nuestros pactos, pero muchas veces, ojo, esos pactos quebrantados pueden estar trayendo estancamiento a nuestra vida. ¿Cuántos entendemos el punto? ¿Listo? Vamos a mirar otro caso de la Biblia. Josué capítulo 7, versículo 5. Dice: y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron. Diga conmigo: derrota. En la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Esta es otra historia. El pueblo de Israel con Josué venían de tener grandes victorias. Habían conquistado una ciudad que prácticamente era imposible de conquistar, un ejército impresionante, y venían de una victoria grande. Ahora, en el camino se encontraron con un pueblo chiquitico, pequeñito, y entonces dijeron: tenemos que derrotar a ese pueblo. Y todos, como venían de unas victorias tan grandes, menospreciaron a ese pueblo chiquitico y dijeron: no, eso que nos vamos a desgastar, mandemos 2,000 soldados y con eso les damos sopa y seco, los acabamos. Y resulta que ellos envían 2,000 soldados y ese pueblito pequeñito los cogió y los derrotó. Mejor dicho, les mataron 36 hombres y ellos vinieron avergonzados porque hubo una derrota impresionante. Y dice la Biblia en el versículo 6 que Josué se rompió los vestidos. ¿Y qué hizo en medio de la derrota? ¿Qué hizo? Se postró en tierra, dice, sobre su rostro delante del arca, es decir, delante de la presencia del Señor, hasta caer la tarde. O sea, desde por la mañana hasta por la tarde se postró a clamar. Ojo, porque cuando nosotros estamos en derrota, en vez de quejarnos, de murmurar, de tener una mala actitud, de ponernos de mal genio, lo que tenemos que hacer es, doblar la rodilla. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? Clama a mí, ¿yo qué? Te responderé y te mostraré qué es lo que pasa. ¿Por qué estás en derrota? Y dice la Biblia que él y los ancianos de Israel se echaban polvo sobre sus cabezas. Versículo 7, y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Señor, en otras palabras, él está diciendo: Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos sacas de un pueblo? ¿Por qué estamos derrotados si tú nos prometiste que nos ibas a entregar esta tierra? Si nosotros te amamos, ¿qué es lo que pasa? Y dice: ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán. Señor, si nos derrotaron estos poquiticos, los otros nos van a dar sopa y seco, nos van a escuchar que fuimos derrotados por un pueblo chiquitico. Él vio una calamidad por venir. Empezó a llenarse de desesperanza. Dice: borrarán
nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces ¿qué harás a tu grande nombre? Y escuche, cuando él estaba clamando, preguntándole a Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué estoy así? Escuche, vino la respuesta de Dios. Porque como dice la palabra, clama a mí y yo ¿qué? Y Dios le respondió y Dios le mostró qué es lo que pasaba. Dios le empezó a revelar algo que él desconocía. Escúcheme, Dios le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. ¿Cuál era el problema? ¿Qué era lo que había ahí? Pecado. Ahora, ¿había pecado Josué? No tenía ni idea. Por eso es que uno necesita buscar el rostro de Dios para enterarse. Y dice, y aún han quebrantado mi pacto, otra vez, que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, de la maldición que Dios les había dicho que no podían tomar. Y hasta han hurtado, están robando, ojo, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Hay un pecado oculto, Josué, en tu casa, en tu pueblo. Y dice, por esto, dice el Señor, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Mira, Josué, si tú no solucionas esto, la derrota va a continuar. Dice, no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatemas o malditos, no estaré más con ustedes si no destruyen el anatema de en medio de ustedes. Dice el versículo siguiente, levántate, santifica el pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Escúcheme, Josué ni se enteró, no tenía ni idea de que uno de sus hombres había cogido unas cosas prohibidas y las había escondido. Él no lo vio, no lo sabía. Hay cosas que tú y yo no hemos visto ni sabemos, pero cuando clamamos a Dios, Dios puede mostrarnos qué es lo que pasa. Porque un pecado oculto en nuestra casa, un pecado oculto en nuestro negocio, un pecado oculto en nuestra iglesia puede empezar a traer derrota. Y tú ves que no avanzas y dices, Señor, pero mira, no avanzamos, nos está yendo mal, el negocio se estancó, en la casa estamos mal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por eso, iglesia, es tan importante clamar y orar, porque el Señor dice, yo te mostraré qué es lo que pasa. Y Dios le estaba mostrando a Josué qué era lo que estaba trayendo el estancamiento. Pecados ocultos, pecados ocultos. Usted sabe que el pecado trae derrota y empieza a derrotar tu vida y empieza a derrotar la familia. De pronto hay un esposo adúltero ahí en la casa que le miente a la esposa, le miente a los hijos, y en la casa todo empieza, mire. Pero yo estoy seguro que si tú eres una mujer de Dios y empiezas a clamar, Dios te va a mostrar qué es lo que está pasando. Así esté bien escondido, porque ese pecado oculto va a empezar a traer situaciones de estancamiento. Entonces, ojo, iglesia, porque muchas veces empiezan a suceder situaciones en nuestras vidas que uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Ojo, hay que buscar en la presencia de Dios qué está pasando, y seguramente Dios va a mostrarte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Daniel capítulo 10 versículo 2. Miren este otro episodio que es muy interesante. Daniel viene buscando una respuesta de parte de Dios. Está clamando para que Dios traiga una revelación a su vida. Y dice la Biblia en Daniel 10 versículo 2, en aquellos días
yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. 3 semanas en ayuno. 3 semanas orando. 3 semanas buscando la presencia de Dios y diciéndole: Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? 3 semanas. Dice en el versículo 3: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Versículo 4: en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Y me dijo, versículo 11: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie temblando. Era un ángel que estaba hablando con él. Entonces me dijo: Daniel, no temas, escuche, porque desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Versículo 13: mas el príncipe, y está hablando de un principado espiritual, de demonios en el aire, el príncipe de Persia se me opuso. Diga conmigo: oposición. Diga conmigo: oposición espiritual. Dice: durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces, ojo con esto. Aquí hay un hombre que está clamando, que está buscando respuestas en Dios, que está pidiendo revelación. Y dice la Biblia que lo que le está siendo revelado es que desde el primer día que él empezó a orar, la respuesta fue enviada. ¿Cierto que sí? Dice: desde el primer día, desde que empezaste a orar, la respuesta fue enviada. Pero había una oposición espiritual en los aires a la respuesta que tú estabas pidiendo. Una oposición espiritual. Entonces escuche, mi amado, porque algunas veces nosotros no hemos recibido respuestas, nos sentimos estancados y vienen situaciones, y puede ser que en nuestra vida no haya un pecado oculto, puede ser que en nuestra vida no haya un quebrantamiento de un pacto, promesas rotas, pero puede ser que lo que haya en nuestra vida sea una gran oposición espiritual, algo que está impidiendo que esa bendición, que esa respuesta, que eso llegue a tu vida. Y ahí es donde nosotros claramente necesitamos ser personas de oración, que entienden, que saben lo que está pasando, y que Dios dice: mira, lo que tú tienes aquí es una oposición espiritual. Y ya tú entonces empiezas a saber cómo enfrentar eso, cómo tienes que orar, cómo tienes que ayunar, cómo tienes que meterte con Dios para resolver la situación. ¿Cuántos me están entendiendo el mensaje? Hay cosas en nuestra vida que están sucediendo, pero uno no puede decir: no, hermano, yo he orado. Eso debe ser que no es la voluntad de Dios, y somos flojos para orar. Miren, lo que más le cuesta al pueblo de Dios es meterse en oración. Pastor, oré por mí. No ore por mí, ore usted. Métase usted con Dios. Pregúntele usted a Dios, métase con el Señor y busque en su presencia qué es lo que está pasando en su vida, y seguramente Dios le va a responder. Le voy a mostrar un último caso. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Mire esto. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, ¿qué pasó en aquel entonces? Escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Es decir, llegó un momento en el pueblo de Dios donde el Señor dejó de hablarles.
Dios no les volvió a hablar. No continuaron teniendo visión de parte de Dios, dirección. El pueblo entró en un estancamiento porque Dios no hablaba y ellos no sabían qué hacer. Los profetas no recibían palabra. Y eso evidentemente mostraba que algo estaba sucediendo. Dice la Biblia en el versículo 10 que un hombre, un jovencito de hecho, Samuel, fue el que vino a buscar y el que tuvo la respuesta de Dios con respecto a lo que estaba pasando, la revelación. Dice en el versículo 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel, ese niño, dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí, el sacerdote, todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Mire, por eso Dios había dejado de hablar. Estaba muy indignado de que los hijos del sacerdote estaban pecando y él no los estaba estorbando. Él no los estaba frenando. Dice la Biblia que el pecado era tan grave que se entraban al templo y se acostaban con las muchachas en el mismo templo. Se robaban las ofrendas. Y el papá, hay que pensar, hay que tener misericordia en los niños. El diálogo. Y escuche, había venido un gran estancamiento al pueblo. Simplemente, escúcheme, por consentir el pecado. Porque cuando tú no estorbas el pecado, te haces cómplice de eso. ¿Estamos entendiendo, amado? Entonces, los hijos fallando en la casa y usted comprándole los condones. ¿Cómo le parece a usted eso? Trayéndole desayuno para que duerma con la novia en el cuarto de la casa. Escúcheme, consintiendo el pecado, tolerando. Y muchas veces esas cosas traen estancamiento. Y tú dices, ¿y qué es lo que pasa? Puede ser que se está tolerando el pecado en la vida. Y eso le pasó, si tú lees el libro de Apocalipsis, te das cuenta que Dios les está enviando unos mensajes muy fuertes a la iglesia porque ellos están tolerando ciertas cosas en la iglesia donde Él no estaba de acuerdo. ¿Cuántos han leído la Biblia? Dice, tienes ahí a los de Balaam, tienes en la iglesia que induce a otros a pecar y te quedas callado. Tienes ahí a Jezabel, una mujer adúltera, una mujer que fornica con los siervos de Dios y ahí no haces nada. Tienes ahí los nicolaitas. Lea usted Apocalipsis y se da cuenta que Dios está enojado por gente que consiente el pecado, que no lo estorba, que no lo frena, que no hace nada al respecto, que se queda callado, que se vuelven cómplices, y eso trae estancamiento. Entonces, todos estos casos, y podría hablarte de muchos más, iglesia, lo que hacen es mostrarnos que las cosas que pasan en nuestra vida no pasan simplemente porque sí. Si tú estás pasando por hambres, si tú estás pasando por derrotas, si tú estás pasando por momentos donde ya Dios no te volvió a hablar, si tú estás pasando por momentos raros en tu vida de angustia, tienes que clamar y buscar qué es lo que pasa. Amén. ¿Qué está pasando? Dios, muéstrame qué es lo que está pasando. Porque escúcheme, si David no hubiera buscado al Señor y no hubiera arreglado ese asunto, ¿usted cree que el hambre se iba a quitar? Mire, yo le estoy diciendo a usted, es esto, porque a mí me da mucha tristeza de gente que pasan los años y llegan aquí al 31 sintiéndose derrotados porque pasó un año y en las mismas. Y después en el otro 31 de diciembre pasó un año y en las mismas. Y yo le voy a decir una cosa, si no se solucionan cosas en su vida, van a seguir pasando los años y en las mismas.
Y si David no viene y soluciona con los gabaonitas, el hambre sigue. Y si Josué no viene a la presencia de Dios a clamar y a darse cuenta, siguen siendo derrotados. Amén. Y si Daniel no viene y ora, la oposición sigue en los aires. Y si Samuel no viene e investiga el problema, Dios no sigue hablando al pueblo. Porque la cosa, mire, hasta que no se solucionen esas cosas, usted va a seguir en un estancamiento espiritual. Hay que solucionar. Dios, ¿por qué yo tengo esto? ¿Por qué está pasando esto en mi casa? Hay familias donde hay maldiciones. El abuelito drogadicto, el papá drogadicto, ahora el hijo también drogadicto. Y algo pasa. Hay que ir y decir: Señor, muéstrame qué es lo que pasa. ¿Dónde es que hay que arreglar esto? ¿Dónde fue que empezó? Tus hijos están actuando de manera incorrecta. Aquí es donde uno necesita, como papá y como mamá, meterse en oración y decirle: Dios, muéstrame qué le pasó a mi hijo. ¿Cuál fue la amistad? ¿Dónde cayó? ¿Qué fue lo que pasó? Muéstrame. Como Job, dice la Biblia que él todos los días venía y preparaba un sacrificio y oraba, porque decía: de pronto mis hijos han fallado. Y estaba buscando el rostro de Dios. Entonces, iglesia, no podemos conformarnos a que las cosas estén mal y esperar a que cambien solitas. Porque le voy a decir algo triste: hay cosas que no van a cambiar solitas. Y usted puede tratar de solucionarlo en sus fuerzas, pero si usted no está dando en lo que es, si Dios no le está mostrando a usted lo que está pasando y usted no soluciona ahí, usted puede intentar de muchas maneras. David podía irse a buscar asesoría y hacer otros sembrados en otro lado. Nada le iba a funcionar. Josué hubiera podido decir: no, vamos a ir todos y vamos a seguir luchando. No. Cuando uno es sabio y cuando uno es un hombre de Dios, uno no se pone a intentar en sus fuerzas. Uno dice, se postra y le dice: Señor, aquí yo necesito que tú me muestres qué es lo que está pasando. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo voy a solucionar esto? Dios, muéstrame. Y si Dios te lo muestra, soluciona. Amén. Si hay pecado oculto, sácalo. Si no está estorbando el pecado, hermano, a estorbar. ¿Cierto que sí? Si hay promesas que no has cumplido, hermano, pactos quebrantados, a cumplir. Si hay una oposición en los aires, hermano, a buscar el rostro de Dios, a hacer guerra espiritual. Pero ojo, y podría haber muchas más. Podría decirte Dios: mira, lo que está pasando en ti, no te preocupes, que es un proceso. Amén. Saber de que muchas veces no son pecados o no son promesas quebrantadas, sino son procesos. Pero necesitas saber. Y la gente viene y me dice: pastor, a mí hay gente que ha venido a preguntarme y me han dicho los casos, y eso se ponen hasta a llorar. Y pastor, ¿usted qué piensa? ¿Por qué me está pasando eso? Y ¿sabe yo qué le digo? ¿Yo qué voy a saber? Pastor, ¿y por qué? ¿Y sabe qué le digo yo? ¡Ore! Y entonces se va bravo, porque la gente, cuando uno le dice que ore, nada, a la gente le da piedra, porque la gente quiere que uno le solucione. Pero yo qué voy a saber qué ha pasado en su vida. Yo qué voy a saber qué pecados ocultos hay en su casa. Yo qué voy a saber qué pactos ha hecho usted con Dios que ha quebrantado. Si usted ha hecho pacto con una mujer en un altar y se lo está quebrantando, yo qué voy a saber de eso. Yo qué voy a saber usted qué está tolerando en su casa, qué está consintiendo. Yo qué voy a saber. Usted tiene que darse cuenta y buscarlo en Dios. Amén. Entonces fíjese usted, hermano, que si usted tiene cosas donde usted se pregunta: ¿qué está pasando? Dios, le tengo la solución. Jeremías 33:3, pongámoslo allí para terminar. Clama a mí, dice el Señor, y yo ¿qué? Te responderé. Y mire esta versión: y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces, que tú no sabes. Búscalas en Dios
porque Él tiene una respuesta para ti. El mensaje de hoy es claro: búscame, dice el Señor, búscame, que yo sé lo que está pasando en tu vida, quiero mostrártelo, clama a mí, te lo voy a mostrar, y tú vas a conocer la respuesta y tu vida va a ser transformada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sería más fácil que yo le dijera: no, vea, échese esta cremita y se le va a acabar eso. Tomes estas hierbitas, como hacen allá el yerbatero, changa, malanga, tongo, moñongo, vea. Váyase. 50,000 el remedio, vaya. Y eso es lo que la gente quiere. O allá que le digan en el oído: sí, hace el chance, el número 550. Tu número de la suerte, el 23. No. ¿Sabes qué dice Dios? Mijo, doble rodilla, clame, busque, y yo le responderé y le revelaré y le mostraré cosas grandes y ocultas que usted no conoce. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero tu respuesta. Abre los cielos, Dios. Levanta tus manos y dile: Señor, quiero tu gloria. Quiero tu gloria respondiendo. Quiero tu gloria. Levante esa mano y dígale: Señor, tú dices en tu palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas. Tú no las conoces, te voy a revelar, te voy a mostrar. Levanta las manos y dile: Señor, queremos tu respuesta. Dile: Señor, respóndeme, Dios. Muéstrame. Y dile: Señor, yo quiero tu presencia, yo quiero tu gloria.